Bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso, de parte del capítulo de Young Professionals de la APG Venezuela. Queremos comenzar agradeciendo a todos los asistentes a esta conferencia. Tenerlos aquí nos motiva a seguir desarrollando actividades como esta. Mi nombre es Yolimar Rojas, actual presidenta de la APG Young Professionals Venezuela. El día de hoy damos inicio al ciclo de charlas del mes de la hidrogeología. Este es el primer ciclo de conferencias del año 2021 y primera actividad del nuevo comité ejecutivo de la APG. En mi equipo está conformado por la ingeniero Cecibel González, vicepresidenta, la ingeniero Laura Méndez, secretaria, el ingeniero Daniel Ortiz, tesorero y gerente de publicidad, el ingeniero Carlos Sánchez, gerente de relaciones públicas, el ingeniero Julio Sánchez, gerente de eventos y actividades especiales, teniendo como asesor industrial al comité al magíster Jesús González. El evento que inicia el día de hoy, titulado Ciclo de Conferencias de Hidrogeología, contará con la participación de distintos expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Como pueden ver en el programa que preparamos para ustedes esta semana, patrocinado por diferentes empresas y universidades, cuyos logos pueden ver en el panel derecho. Gracias al título estudiantil de la APG, Sociedad Geofísica y Centro de Estudiantes de Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón Bolívar, por el apoyo con la plataforma. Esperamos no se pierdan ninguna charla para que puedan tener una visión más amplia al terminar el ciclo en esta disciplina de hidrogeología, que en verdad es un área que apasiona. Estamos seguros, esta es será una experiencia enriquecedora. El día de hoy contamos con el apoyo del magíster José Contreras, quien es ingeniero geólogo egresado de la Universidad de los Andes ULA, Venezuela, es magíster de Ciencias Geológicas de la Universidad Central de Venezuela, cursando doctorado de la Universidad de Halle-Wittenberg en Alemania. A nivel profesional cuenta con 13 años de experiencia y actualmente se desempeña como gerente técnico de proyectos en el área de diagnóstico, saneamiento y monitoreo de pasivos ambientales, suelo, aguas subterráneas, demolición. Es miembro activo de ITBA, Asociación Técnica de Ingeniería para la Gestión de Pasivos Ambientales en Alemania. El día de hoy realizará la ponencia Oportunidades y retos en hidrogeología. Bienvenido, magíster José Contreras. Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera pedir que desactiven por favor las cámaras y micrófonos para evitar interrupciones. Las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia a modo de no interrumpir. Así que como recomendación sugiero que vayan anotando todas las dudas e inquietudes que puedan tener para que puedan realizarlas en la ronda de preguntas. Sin más preámbulo, daremos inicio. Hola, buenos días en Venezuela y buenas tardes a quienes no estén en esta horaria. Muchísimas gracias al comité organizador que bueno, me tomó en cuenta y me invitó para la participación y sobre todo para la apertura de las jornadas sobre hidrogeología. Bueno, la idea justamente es esa, ¿no? Es abrir el camino y sobre todo tratar de darles una visión acerca de lo que ofrece la hidrogeología y lo que se necesita en la hidrogeología para quienes deseen ejercer o formarse en esa área. Y bueno, hablando desde la experiencia, que bueno, que he tenido y que tuve también en la Universidad Central como profesor. Creo que si no me escuchan deben revisar el audio en sus propias computadoras. No estoy seguro si los demás escuchan, pero por lo menos yo veo acá que el micrófono funciona. Entonces, de repente puede ser que en la propia computadora esté el audio desactivado. Voy a compartir entonces la pantalla para comenzar con la presentación. Espero que todas las personas puedan ver. Y bueno, un saludo especial a Fabiola y a Ciro que están por allí, que nos acompañan hoy también. Ok, oportunidades en hidrogeología.
¿ya? Ah, la idea o la agenda de nuestra discusión es de qué se trata la hidrogeología, qué tal luce el potencial laboral en hidrogeología y qué necesitamos para ejercer felizmente en este campo. Y yo digo felizmente porque la idea para ustedes al momento de trabajar, y es como un punto importante al momento de elegir lo que quiero hacer en la vida, ¿no? La vocación. Es importante que lo que hagan en el trabajo les haga felices, que ustedes sientan que lo que están haciendo les llena, que les satisface. Y aunque eso pueda sonar una cosa como muy filosófica, al final también es académica y es técnica, porque evidentemente si ustedes tienen el conocimiento y saben cuáles son las herramientas que se necesitan y cómo se usan las herramientas al momento de trabajar y les gusta lo que están haciendo, que es lo más importante, pues se van a entretener en el trabajo y al final uno siente que no está trabajando, sino que está haciendo como arte, ¿no? Que está haciendo lo que le gusta y eso es muy importante para ustedes, que se los digo ya luego de recorrer más de 10 años trabajando, que no se queden en un sitio en el que se sientan incómodos, ni tampoco estén como haciendo proyectos que no les satisfacen, que no les dicen, oye, qué bien me siento haciendo esto, ¿no? Que cada vez que yo termino, que entrego un informe, que hago un mapa, que demuestro alguna cosa, o que concluyo algo de un trabajo de investigación que estoy haciendo, que me sienta eso, ¿no? Que sienta esa satisfacción y esa felicidad que nos debe dar trabajar. El tema del agua, evidentemente, es tan antiguo para nosotros como especie por el hecho de que necesitamos agua para sobrevivir. Sin agua, nuestra especie humana no puede vivir. Y la vida en la Tierra, de hecho, prácticamente toda la vida en la Tierra depende del agua, ¿no? Y esa es la razón por la que desde los registros prehistóricos e históricos más antiguos, ya existe documentación acerca de la relación técnica entre las personas y la necesidad de encontrar agua, ¿no? Evidentemente, los asentamientos humanos al principio se daban siempre cerca de cuerpos de agua potable o por cuerpos de agua dulce, ¿no? Sea estos ríos, sean lagos o incluso más tarde, en algún momento de la historia, como lo muestra acá este dibujo asociado a la cultura de Egipto, que en algún momento se descubrió que en la tierra, abajo de la tierra, el suelo, había agua. Y luego comenzó el desarrollo, digamos, evolucionó el trabajo humano para llevarnos a descubrir tecnologías o desarrollar tecnologías o técnicas para obtener el agua o para tener acceso al agua en el suelo, ¿no? A veces el agua subterránea alcanza el suelo y se dan estos pantanos, se dan estas turbas y tenemos esas ciénagas en las que está el agua allí en la superficie. De repente se forma un pequeño estanque del que podemos tomar agua, ¿no? O sea, extraer el agua, pues. Luego a veces no, a veces está un poco más abajo, sin embargo, se puede excavar un poco e inmediatamente ya estamos en contacto con el agua, ¿no? Entonces, luego, bueno, obviamente poco a poco con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo social también, bueno, fuimos dándonos cuenta que había más agua más abajo y más abajo y más abajo hasta cierta cantidad de metros y luego se fue desarrollando la tecnología para perforar, digamos, para hacer agujeros que pudieran llegar a la profundidad necesitada o requerida sin que hubiera un colapso, ¿no? Del agujero como tal. Y eso fue llevando a la perforación de pozos y al desarrollo de toda la tecnología de la perforación de pozos. Inicialmente, como les dije, la necesidad que nos llevó a esta búsqueda del agua fue la sed, la necesidad de tomar agua, de disponer de agua, ¿no? Ya luego, bueno, vino la higiene, luego vino los usos adicionales que podemos darle al agua, como la limpieza en el hogar, pero también, y eso sí fue relativamente hace poco, estamos hablando de un poco más de 100 años, quizá, se desarrolla también, sobre todo en los países que necesitan
resolver el tema del frío en el invierno, se desarrolla el potencial, por ejemplo, de la obtención de calor y energía del agua subterránea. Esta es la geotermia. Y eso nos lleva a otro desarrollo técnico, ¿no? El cómo hacer para obtener el agua con el calor y que no se pierda en el transporte hasta la superficie y que luego yo en la superficie pueda manejar ese calor y utilizarlo para otros fines, ¿no? Ya se va haciendo más compleja la temática con el manejo del agua. Y ese desarrollo ustedes lo van a ver a lo largo de todas las diferentes conferencias que están programadas para este evento, porque precisamente están esas diferentes, digamos, especialidades en el uso, por ejemplo, las aplicaciones que tiene el agua en petróleo y las aplicaciones que tiene, por ejemplo, en el uso de isótopos radioactivos, ¿no? Entonces, como vemos, en la medida que nuestra especie se ha desarrollado en tema de tecnología y conocimiento, pues se han hecho más profundas y complejas las aplicaciones de la hidrogeología, que no basta, o sea, no se quedó simplemente en que voy a construir un pozo para obtener agua que se pueda consumir o que se pueda utilizar, sino que también hay otras aplicaciones que se han ido desarrollando. Y eso es lo que tiene por delante cualquier persona, sea estudiante que ya está estudiando o persona que quiera estudiar o alguien que quiera cambiar de rama en el área que está trabajando, que quiera involucrarse con la hidrogeología, ¿no? Entonces, acá vemos de donde partimos en hidrogeología, la comprensión del sistema, el ciclo del agua. Creo que la persona está familiarizada con el ciclo del agua y cómo el agua pasa en ese proceso, ¿no? De la evaporación a la condensación, a la precipitación como lluvia o como nieve, granizo, y luego al flujo, a la escorrentía, a su probable acumulación o infiltración, y así volvemos otra vez. Por eso está el ciclo del agua, ¿no? Y ese es el estado de la naturaleza. Eso está así en la naturaleza, tierra, en la geología. Sin embargo, el agua para nosotros, desde el punto de vista económico, se convierte en un recurso, porque es una cosa que para la sociedad o para la especie humana tiene un uso potencial. Y allí se genera digamos, este balance entre lo que es la necesidad y la satisfacción de la necesidad, ¿no? La oferta y la demanda. Es decir, en cada territorio existe agua de alguna manera y esa agua constituye un recurso disponible, un volumen de agua disponible. Y luego yo voy a tener en la sociedad una población, unas industrias o unas empresas o unas instalaciones que necesitan agua. Y bueno, acá les puse una cosa así por encimita de referencia, más o menos ya existe la estimación, por ejemplo, de cuántos litros de agua se necesitan para producir alguna mercancía, algún bien. Por ejemplo, para producir 300 gramos de carne de res se necesitan más o menos 4.500 litros de agua, ¿no? Entonces, esas estimaciones de necesidad o de demanda del agua son conocidas y es una parte del trabajo que ustedes pueden hacer. Es calcular la demanda de agua de una comunidad o de una región o de una ciudad. Eso debería ser parte importante de la planificación urbana y de los desarrollos urbanos en las ciudades. Y allí es donde entra la política, allí es donde entran los gobiernos, que son los que tienen a nivel, digamos, legal, la responsabilidad de hacer estas determinaciones de manera que las personas no, que las personas tengan acceso a la cantidad de agua que necesitan, que las industrias o la actividad agrícola o ganadera, etcétera, que cada quien, según la necesidad que tenga del recurso, pueda tener ese recurso. Esa es una pregunta que hay que responder. Y los gobiernos no pueden responder esa pregunta sin personal técnico,
sin personas expertas claro, en este caso estamos hablando de hidrología, ¿no? Porque en este caso no es específicamente el agua subterránea forma parte de este conjunto. Por lo tanto, la persona que trabaja en hidrogeología, la ingeniera, el ingeniero, va a estar en contacto con un grupo multidisciplinario, porque allí va a estar también la gente que maneja cuencas, la gente que maneja bosques, la persona del gobierno, del ministerio, del instituto, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense el alcance que puede tener el trabajo en hidrogeología, que ustedes pueden aportar a que la situación de la ciudad, de la población o del país mejore gracias al trabajo que ustedes puedan hacer o al aporte que ustedes puedan hacer. Y tengan siempre la visión que al final van a trabajar en grupo, en equipo. Siempre va a haber diferentes eh, profesionales allí participando y también personalidades políticas, es decir, representantes de los ministerios, de las autoridades, y que eso va a ser así. Por más que la gente trate como de evadir un poco la influencia que pueda tener la política en la profesión, ¿no? Cosa que es cierta, es así. Acá ya vemos, me gustaría como una señal de feedback de que estamos conectados, que están viendo, alcen la mano, quizá allá hay como una función para levantar las manos o para mostrar unos iconos. Bueno, yo solamente veo una parte del público, ¿ok? Bien, bien, ya vi por ahí las manos. Ok, acá, fíjense una cosa, ¿por qué son importantes los acuíferos? ¿Por qué es importante el agua subterránea? Resulta que de toda la cantidad de agua que hay en la Tierra, casi el 4% es lo que podemos disponer de agua potabilizable. El resto es agua salada, que está en los océanos y en los mares, ¿no? Fíjense la cantidad que acá se ve un poco, ¿no? El pequeño cuadrito lo agarramos un poco más, lo vemos acá más grande, y de esas partes que están acá, ese cuadrito pequeñito de agua potabilizable, cuando lo dividimos nos damos cuenta que la mayor parte está en los glaciares, es decir, es agua que está congelada, aunque ahorita por el calentamiento probablemente esa agua esté fluyendo hacia los cuerpos superficiales, pero vemos que de esa cantidad de agua disponible, el 30% está en acuíferos. Es decir, el 30% del agua disponible en la tierra para el consumo está en los acuíferos, está debajo del suelo. Y acá este mapa que ven allí se ve el color azul, nos muestra justamente como los acuíferos más importantes en el mundo, ¿no? Si ven allí una cosa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, allí, bueno, quien pueda ver, ¿no? Yo lo veo porque conozco el mapa en grande, pero en todo caso, en Venezuela yo vi que están compañeros de Lagunillas y de Anzoátegui, y justamente en la región de Faja está el acuífero más importante de Venezuela, la mesa de Guanipa, y también en la costa oriental del lago hay también cuerpos de agua importantes, ¿no? Allí es un punto de interés para la población de Venezuela y para la gente que está en Venezuela, la importancia de proteger el recurso hídrico para el futuro, ¿no? Y sobre todo frente a la actividad petrolera y toda la actividad tal vez minera también que exista de repente en la zona eh, pueda ser influenciada por estas actividades, ¿no? Fíjense una cosa, África tiene, como ven acá, no es que no haya agua en África, fíjense que hay agua en África, está en el suelo y bastante, ¿no? O sea, no es que es una cosa que está totalmente desprovista de agua en el suelo, tiene agua África. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es solamente, no basta tener agua en el suelo, el agua hay que sacarla. Fíjense acá, hay unas imágenes de referencia que no todo el mundo tiene acceso al agua, porque no todo el mundo puede perforar los pozos que se necesitan, a las profundidades que se necesitan. A lo mejor ni siquiera saben en qué profundidades están. De repente lo que necesitan es una ingeniera o un ingeniero geólogo que les ayude de repente a hacer los estudios para determinar dónde está el agua y cómo serían los pozos y cómo sería el plan de producción, de explotación del agua, ¿no?
Y evidentemente, bueno, al final cuando lo vemos, de repente pareciera una cosa muy sencilla, ¿no? Pero sin embargo es donde vuelve otra vez, como les dije al principio, la política a tener un efecto en esa situación. Porque cuando ustedes se preguntan, pero ¿por qué esta gente no tiene agua? ¿Qué tan difícil puede ser que un equipo de geología se sume allí a hacer ese trabajo, ¿no? Hay algunas fundaciones internacionales, por ejemplo, quizá ustedes se interesen y puedan buscar un chance de trabajar en eso. Hay organizaciones como no gubernamentales internacionales que precisamente se dedican a eso, a construir pozos en esos países en los que el recurso no está disponible y no existe tampoco la voluntad política para que se construya un sistema de provisión de agua suficiente, ¿no? Y les pongo acá otra imagen, la del niño con los dos cuñetes estos, porque de repente hablamos de África y vemos a África así como, hay África allá, ¿no? Al otro lado del océano Atlántico. Pero este niño, la foto de este niño que carga aquí los dos cuñetes, esa foto es de Miranda, en el estado Miranda, en Venezuela. Y eso quiere decir que la situación con el acceso al agua en Venezuela también es un problema. Y yo no sé, bueno, por mi propia experiencia lo podría decir, en Mérida, donde yo vivía, teníamos problemas con el agua, o sea, el agua no llegaba todo el tiempo a la casa directamente por tubería. Y pasó mucho tiempo para que eso se solucionara, ¿no? Entonces, de repente, una persona que viva a lo mejor en Caracas, en alguna zona donde siempre ha tenido acceso al agua, o también en la propia Mérida, en la parte urbana de la ciudad, no tenga ese problema, ni se imagine que ese problema pueda estar ocurriendo. Sin embargo, no sé si hay alguien de Maracaibo, pero yo tuve la oportunidad de ir allá en Maracaibo a una zona que creo que se llama, no recuerdo bien, creo que se llama La Victoria o algo así, en el corazón de Maracaibo y esta gente no tiene agua. Están en el medio de la ciudad, o sea, no es que están en Maicao o que es, qué sé yo, en Sinamay, están en Maracaibo y no tienen agua. Entonces, es un problema que todavía está allí, es una demanda que necesita ser satisfecha y probablemente es un potencial que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tiene todavía mucho por hacer. Y lo que hace falta, bueno, además, por supuesto, de los recursos, también es la voluntad, ¿no? A lo mejor mucha gente no se quiere, no se interesa en ese trabajo o no le parece interesante ese trabajo. Bien, ahora, ¿cómo ubicamos la hidrogeología en un esquema académico, ¿no? O sea, ¿qué termina definiendo la hidrogeología? Bueno, estamos en el grupo de las geociencias y como geociencia, bueno, relacionada con la geología, parte de las ciencias básicas, matemática, física, química y biología, porque necesitamos, por supuesto, cálculos, necesitamos principios físicos, principios químicos y biológicos para entender todos los procesos que están relacionados con el agua. De allí se deriva la petrofísica, como el estudio de los minerales y las rocas y su capacidad para retener agua o para rechazarla. La hidroquímica y cómo se relaciona la química del agua con los propios minerales y cómo afecta eso el flujo, ¿no? La hidrobiología también, no solamente porque los organismos consuman agua, sino por las necesidades de agua, ¿no? Y luego vienen las especializaciones de tipo, por ejemplo, climatología, hidrología, la conexión entre el agua superficial y el agua subterránea, pedología en el estudio del suelo, geomorfología también, porque las pendientes y la topografía, la forma del relieve, pues también tiene influencia en la escorrentía al momento de la infiltración, la geotecnia y cómo hay aplicaciones al momento de la construcción civil, protección ambiental y también, por supuesto, aplicaciones, digamos, eh, conectadas con el tema ambiental, como la balneología o el mejoramiento del paisaje. Y ya los casos, por ejemplo, hidrogeología de montaña es una aplicación de la hidrogeología, porque no es lo mismo estudiar los acuíferos en Anaco, en el Tigre, que estudiar los acuíferos de repente en los Alpes o en los Andes, en Chile, ¿no?
Las dinámicas son obviamente diferentes. Entonces, más o menos esta es la ubicación académica y científica de la hidrogeología, ¿ya? Ok. Lo primero que con lo que nosotros nos conectamos en hidrogeología, como digamos el núcleo de la hidrogeología, estará en el pozo. Nosotros vamos a perforar pozos. Bueno, en la práctica, la ingeniera geóloga o el ingeniero en sí no es quien perfora el pozo. Sin embargo, comprarse los equipos que se necesitan para perforar y dedicarse a perforar pozos. Esta es una forma de trabajar también. Creo que tengo aquí una falla en el internet. ¿De nuevo me escuchan? Em, ok, sigo. Entonces, bueno, claro, el canal de comunicación de nosotros con el subsuelo es el pozo. A través del pozo es que nosotros obtenemos la información, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se va a construir ese pozo? ¿Cuáles son los estratos que están allí en el suelo? ¿Dónde voy a ubicar el filtro? ¿Dónde voy a rellenar con la grava? ¿Qué tipo de grava necesito meterle al filtro alrededor al momento de que ya comience el agua a fluir, ¿no? Eso es lo que vemos acá en este esquema de construcción del pozo, ¿no? Los pozos de agua son sencillos, son pequeños, no son tan profundos por lo general. Y podemos tener diferentes pozos de agua. Podemos tener un pozo para producción, para extracción. También podemos tener un pozo simplemente de control o un piezómetro. Como lo vemos acá en el esquemita, tenemos el pozo principal acá en el centro, que es el pozo que va a producir el agua con la bomba. Y tenemos estos pozos que acá lo llaman testigos, que son como pozos para obtener información, para ver dónde está el nivel, eh, digamos, hidráulico dinámico. Y esto que vemos aquí, que es la formación del cono de abatimiento, el cono de depresión, por efecto de la succión del agua, ¿no? Cuando yo succiono allí el agua baja hacia el centro del pozo y se forma esta superficie teórica, ¿no? Porque se asume que es un cono, Dime ¿no? otra vez. ¿Qué es un correo? Vale. No, Hola, hola, hola. 424, 153, 1463. 153, 44. Ok. Entonces, fíjense, yo puedo tener, bueno, yo tengo un pozo, pero puedo tener varios pozos y voy a generar un modelo, ¿no? Todo depende del tipo de trabajo que estoy haciendo. Si estoy haciendo una exploración hidrogeológica para describir un acuífero, para conocer la dimensión del acuífero, hasta dónde llega y cómo es el espesor y qué cantidad de agua tengo y cuánto agua podemos disponer de ese acuífero, yo no lo puedo hacerlo con un solo pozo, yo necesito varios pozos. Pero evidentemente, como la ingeniería se trata de tener ingenio, se nos exige también tener un poco de eficiencia. Yo no es que voy a perforar 50 pozos cada 3 metros uno del otro porque es que soy millonario. Bueno, si se es millonario, chévere, ¿no? Pero por lo general, aunque las empresas tienen dinero, las empresas no quieren gastar dinero así. Y yo creo que nadie tampoco quiere gastar dinero por placer, ¿no? En este caso. Entonces, la tarea que van a tener ustedes va a ser decidir cuántos pozos y dónde deben estar esos pozos, de manera que sea suficiente para yo decirle al cliente, mire, su acuífero es así y así asado, tiene estas y estas propiedades, los parámetros son este y este y este. Y obviamente para eso necesitan el conocimiento, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para obtener los parámetros? Y allí entra la parte geológica, es decir, estratigrafía, petrografía, ¿no? Un poco de conocer el suelo, los estratos, cómo es la distribución, todo el tema de las imágenes satelitales, de los mapas geológicos existentes, las formaciones que están allí involucradas, toda esa información tiene que procesarse primero para yo decidir, bueno, yo creo que yo puedo poner un pozo aquí, un pozo acá y un pozo acá y otro más acá. Por lo general, cuando queremos hacer un modelo, en el mínimo caso, ¿cuántos pozos creen ustedes que se necesitan? Pregunta abierta.
Yo quiero ver el chat porque acá. Ajá. ¿Cuántos pozos creen ustedes que se necesitan de partida para hacer un modelo de un acuífero? El mínimo. Pero no pueden estar adivinando, ¿no? Bueno, creo que ta. Vamos a responder con un principio lógico, ¿no? No, más bien es un poco geométrica y matemática la respuesta. La respuesta es porque si yo tengo un pozo, ¿qué tengo? Geométricamente, ¿qué tengo si tengo un pozo? Si lo veo desde en un plano de planta, ¿qué tengo? Estoy viendo el chat. Sí, pero visto desde planta. Exacto, Francisco, un punto. Si tengo un pozo, tengo un punto. Si tengo dos pozos, una recta. Exactamente. Y si tengo tres, que lo dice Víctor, Víctor, yo saludos. Si tengo tres pozos, ya puedo formar una superficie. Ya puedo formar una superficie y con esa superficie ya puedo hacer un modelo. Claro, no vamos a tener tres pozos, ¿no? Siempre vamos a tener un poco más. Porque ¿qué me interesa a mí ver? Me interesa tener un pozo aguas arriba, por lo menos, y un pozo aguas abajo o dos pozos aguas abajo, ¿no? Para describir más o menos el movimiento del acuífero bien, ¿no? Entonces, por eso se necesita la tridimensionalidad, y la tridimensionalidad en este caso la obtengo al menos con tres pozos, ¿ok? Y por supuesto, ya esas cosas hoy en día no se hacen a mano, no hacemos el dibujo así a mano, sino que tenemos las computadoras, los programas, y lo que hacemos es cargar la información de los pozos y luego podemos tener la representación de modelos tridimensionales e incluso modelos dinámicos. ¿Qué quiere decir dinámico? Bueno, que yo tengo el modelo estático. El modelo estático es como el caparazón, la estructura geológica, el agua, las y luego la parte dinámica es el movimiento, hacia dónde fluye el agua, ¿no? Y por eso también necesito tener más de dos pozos. Bien. Fíjense, acá, bueno, estas son imágenes de referencia, más o menos la máquina para construir un pozo de agua, un pocito de agua promedio, el más común, son más o menos de estas dimensiones. Hay camiones también, un poco más grandes, que perforan. Y bueno, los métodos de perforación van a depender, por supuesto, del tipo de suelo que tengamos. Y eso lo deciden ustedes, quienes están en geología. Ustedes van a decir, bueno, acá tenemos un suelo arcilloso, de repente vamos a necesitar un poco más de fuerza. Acá tenemos básicamente son arena, suelos sueltos. Esto lo podemos hacer con percusión. Y bueno, en general los pozos son sencillos, ¿no? Con percusión, con rotación. Si no, bueno, ya vienen ya pozos un poco más parecidos, un poco parecidos a los pozos petroleros, pero no tan complejos, ¿no? Luego viene la selección de la bomba. En eso también tienen que participar, también tienen que aprender cómo se calcula el rendimiento de la bomba, cuál es la mejor bomba que yo voy a poder poner allí. Si la bomba puede, como estas que ven aquí, bueno, yo estoy asumiendo que ven el puntero del ratón. A ver, acá está el chat. Ok, gracias, Ciro. Entonces, si podemos escoger la bomba que esté en superficie o si utilizamos una bomba sumergible, es decir, una bomba que introducimos en el pozo hasta donde está el agua para succionar el agua a la superficie, ¿no? Y eso nos va a generar lo que vemos acá, el cono de abatimiento. Y ese cono de abatimiento va a tener un radio, y determinar ese radio también es tarea nuestra. Lo vamos a determinar de acuerdo a la tasa de bombeo, al volumen de producción de agua, y hay unas ecuaciones matemáticas que nos permiten calcular el radio. Y calcular ese radio
tiene muchas aplicaciones que van más allá del hecho de sacar agua para producir. Acá les pongo esta foto que son parte también, pueden ser parte también de las tareas porque bueno, yo también tengo que medir unas variables, ¿verdad? En el agua que vamos a producir. Dependiendo de para qué voy a producir el agua, yo voy a necesitar unas variables, ¿no? Entonces el pH, la conductividad eléctrica, los parámetros químicos, oxígeno, etcétera. Para eso existen aparatos que ustedes van a aprender a cómo se utilizan. Eso lo aprende uno en la misma empresa donde va a trabajar, porque cada empresa compra equipos distintos, distintas. Entonces, lo importante es que al final hacen lo mismo y además las tecnologías van muy rápido, entonces esos equipos van cambiando, ¿no? De acuerdo a los recursos de cada empresa. Incluso hoy en día, con el Internet y la transmisión de datos, pues ya no es necesario de repente que todo el tiempo tengamos que ir a campo a medir. Podemos poner aparatos en el pozo que miden lo que tengamos que medir, el nivel freático, el nivel piezométrico o las propiedades fisicoquímicas del agua, etcétera, y eso lo pueden transmitir a distancia hasta nuestra computadora en la oficina para tener los datos que necesitamos, ¿no? Todo depende de los recursos de la empresa en la que yo estoy trabajando o de la institución en la que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, bueno, también viene un poco el tema de el conocimiento de las normas de seguridad en el trabajo. Los equipos de protección, por ejemplo, el uso de máscara, de guantes, de trajes especiales, de casco, de botas, etcétera. Esas cosas yo no sé si a ustedes se las han dado en la universidad. A mí no me las dieron, pero uno las aprende en formaciones complementarias. Y por supuesto, la empresa en la que ustedes trabajan, y eso es muy importante que lo sepan, en Venezuela existe una ley que es la LOPSIMAT, que es la ley de condiciones de trabajo, de higiene ocupacional y seguridad industrial. Y es importante que ustedes cuando estén en una empresa, empezando en una empresa, y si ya están en la empresa y eso no ha sucedido, tienen que preguntar por qué eso no ha sucedido, es que ustedes necesitan una introducción, o sea, como unos cursos anuales de seguridad industrial, higiene ocupacional y, por supuesto, protección ambiental. Porque no es que ustedes van a ir a hacer una medición, a tomar un contaminante que tienen el agua del contaminante de la muestra que va para el laboratorio. Momento. Entonces el agua que les queda, que está llena de químicos tóxicos, la echamos ahí en el terreno. No, eso no es así. Todas esas cosas hay que aprenderlas y hay que observarlas, ¿no? Hay que cumplirlas. Y entonces eso viene también como parte del trabajo en esta área. Fíjense acá. Acá nosotros le podemos dar apoyo a los colegas de ingeniería civil en la construcción de obras. Por ejemplo, si van a hacer, imaginemos que van a construir un edificio que tiene un sótano y resulta que ese sótano, para que no sé cuántos puestos de estacionamiento o qué sé yo qué cosa, se necesita hacer una fosa en el suelo, pero resulta que en esa zona el agua subterránea está cerca de la superficie y entonces, ¿cómo hacen ellos para construir si tienen todo el agua allí, no? Entonces se construye toda una infraestructura con pozos de accionar el agua, bajarla con los conos de abatimiento de manera que la gente en la fosa no tenga agua. Y esa responsabilidad la pueden asumir ustedes. Ustedes pueden hacer el cálculo, bueno, con esta cantidad de agua que yo voy a sacar, se me genera este cono de abatimiento con este radio de alcance. Eso quiere decir que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 pozos, 6 pozos, 3 pozos, con este radio de abatimiento, en mi modelo, esta cantidad de agua basta para que el agua baje y la fosa quede seca, ¿no? Fíjense la responsabilidad, ¿no? Porque si ustedes calculan mal, pues el agua no va a bajar, no va a bajar lo suficiente. Y lo otro es que hay que calcular también el tiempo, ¿no? O sea, cuánto tiempo antes de que empiecen a construir, cuánto tiempo después que empiecen a construir. ¿Qué pasa si se me daña una bomba? ¿Qué pasa si hay un pozo que se dañó? ¿No? Todo ese plan de contingencia, ustedes lo tienen que tener presente al momento de planificar un proyecto y decir, bueno, si se me daña esta bomba, yo tengo este pozo auxiliar aquí. Y si esto, pues, siempre ver todo
imprevistos, ¿no? El tema del riesgo, análisis de estudio de ingeniería o que quiera trabajar en este tipo de campos, ¿no? Porque hay una responsabilidad allí que en principio puede ser económica, pero también puede ser una responsabilidad vital. Porque bueno, no sabemos si hay esta gente trabajando allí y de repente se mete el agua y qué sé yo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces son responsabilidades. Nosotros también podemos estimar acá abajo, en la figurita que está acá abajo, líneas de flujo, por ejemplo, cómo el agua en un dique que está acá, que se infiltra, cómo el agua va a recorrer por debajo y va a salir luego más abajo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y por supuesto también el tema de la contaminación ambiental, que podemos determinar los contaminantes, cómo es el tamaño de la contaminación y hasta dónde va a llegar la contaminación, ¿no? Entonces, esas son aplicaciones que, como ven, van más allá del simple hecho de tener agua para beber o de proveer agua para algún uso industrial, ¿no? Hay muchas aplicaciones también en hidrogeología que van más allá de esa idea básica, ¿no? ¿Qué necesitan ustedes? Y ya con esto nos vamos acercando un poco a la fase ya final de preguntas, etcétera, ¿no? Bueno, yo les puse acá estos 4 cuadros de color. Les puse a la izquierda el cuadro azul en el que está el contenido de la materia hidrogeología que, por ejemplo, se da en la Universidad Central de Venezuela. No sé si todavía se está dando, pero por lo menos eso fue lo que yo estuve dando allí por varios años. Y el contenido es ¿no? El de los parámetros de los acuíferos. Bueno, primero entra la introducción, cuáles son los tipos de acuíferos, cuáles son los parámetros de los acuíferos, cómo se trazan las líneas de flujo que les comenté ahorita, cómo se calcula, cómo diseñamos los pozos, cómo se construyen los pozos, cómo se hacen. Ok, estuve una pausa. ¿Me escuchan bien? Y yo grito, ¿no? Porque no los veo, yo estoy como ciego aquí, que estoy. Ok, gracias. Ok, las pruebas de bombeo, cómo se hacen las pruebas de bombeo y cuáles son las fórmulas de cálculo para eso. Básicamente lo que está en blanco es el contenido mínimo de hidrogeología. Yo le agregué allá calidad del agua, porque es que no toda el agua que está allá abajo sirve para beber o se puede potabilizar. Ni todo el tiempo queremos agua para beber. Por ejemplo, podemos necesitar agua para un uso industrial, para lavar unas cosas o qué sé yo, y no necesita ser agua potable para eso, ¿no? También lo que es toma de muestras, cómo se hace el proceso de toma de muestras, vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación, contaminación de acuíferos y georreferenciación y modelado, que eso tiene que ver ya más con aplicaciones de color. Entonces, esto es como decir la teoría, ¿verdad? El fundamento teórico que se necesita. Luego está acá la parte roja, legislación, normas técnicas. Eso también es importante, aunque eso no se ve en la universidad. Probablemente se vea, claro, está la parte de legislación aplicada, porque ustedes, acuérdense, que ejerciendo una profesión tiene mucha responsabilidad y decisiones que ustedes tomen pudieran inclusive afectar la vida de personas, ¿no? Entonces fíjense que ustedes tienen que conocer qué terreno están pisando, hasta dónde ustedes se hacen responsables de lo que están diciendo. Porque además, si nosotros somos trabajadores que estamos empezando en una empresa, acuérdense que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil y ese soy yo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber cuál es su situación legal en el ejercicio de la profesión. Existe un código para el ejercicio de la ingeniería. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero deberían saber en qué paquete se están metiendo cuando están ejerciendo la profesión, porque no es un juego, no es más un juego, ¿no? Luego están las normas técnicas referidas, por ejemplo, a la construcción de pozos, al tipo de materiales que se utilizan. Supongo que han escuchado las normas ISO, por ejemplo, ISO 9000, que es calidad, está ISO 14000, que es el tema ambiental, está ISO 18000 con el tema de seguridad industrial, está ISO 50000 con el tema de la energía, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela están las normas Covenim, que regulan mucho de estos procesos también. Esto hay que conocerlo. Y luego viene el tema de las computadoras y los software, ¿no? Que es importante. Ustedes conocen Excel, manejan Excel, son capaces de hacer
unas tablas bien complejas en las que ustedes van a estar incorporando datos que de repente un poco automáticas se generen gráficos y todo aquello, ¿no? Fórmulas, escribir fórmulas y enlazar esto con aquello y esta tabla con aquella tabla. El tema de gestión, cuando hablo de gestión me refiero a que ustedes cuando están trabajando, y voy a acelerar, cuando ustedes están trabajando, eso no es así que ustedes llegan y se sientan a trabajar como les parece, sino que ustedes les dicen, bueno, para este proyecto tú tienes 35 horas labor. Entonces tú te tienes que planificar. Tú tienes que decir, bueno, si son 35 horas, bueno, yo en 5 horas hago la lectura de la información diaria y en 3 días, 4 horas, entonces yo escribo el informe 24. Es decir, en esa parte de las horas es importante la planificación porque luego de eso depende el trabajo que ustedes tengan, dependiendo de la manera en que ustedes trabajen. Si ustedes hacen un trabajo tipo libre de profesión, esto freelance, que yo te contrato por tantas horas para hacer un trabajo, pues ya sabes que tienes que partir de eso. Ese es el tiempo que tienes, no tienes más. Tal vez se presentan imprevistos y qué sé yo, pero eso también está en las ofertas ya estipulado. Bueno, yo te voy a dar a ti un 10-15% de tiempo extra por si acaso hace falta, pero si no hace falta, no, ¿no? El tema de correos electrónicos, que ustedes dirán, ay, pero por favor, el correo electrónico, sí, el correo electrónico, porque resulta que hoy en día la mayoría de los países ya han legislado en ese sentido, que la comunicación electrónica tiene prácticamente un peso legal. Y eso quiere decir que ustedes deben saber redactar correos electrónicos, saber qué es lo que están escribiendo allí, porque lo que están escribiendo es casi que escrito en piedra. Si dijeron, voy a hacer con esto, que el pozo va a ser, todo lo que están diciendo allí puede ser usado en su contra. Además, si alguien les dijo a ustedes en un correo, vamos a hacer tal cosa tal día, y resulta que no lo hizo, ese correo les sirve a ustedes como evidencia de que se acordó esto, aquello o lo. Es decir, archivar los correos, saber qué escribimos en los correos y el uso de los correos, que no vamos a estar mandando cadenas o cosas que si no, este chiste y ese tipo de cosas, ¿no? Luego, sistema de información geográfica, que supongo que los conocen, también saber, dependiendo, ¿no? Yo no les estoy diciendo que todo esto va a ser necesario para cualquier persona que quiera meterse con hidrogeología. Por ejemplo, yo en el trabajo que he venido haciendo, yo nunca he tenido que meterme con los sistemas de información geográficos porque para eso hay otra persona. Pero puede ser, hay colegas que sí se metieron por ese lado siendo de geología, en hidrogeología y son ese tema, ¿no? Al final, ustedes no van a hacer, no necesitan todo lo que han visto en la universidad porque al final ustedes se van a especializar prácticamente en una sola cosa. Luego vienen los software de modelado, por ejemplo el ModFlow, y hay otros que son libres, etcétera, ¿no? Donde hacemos este modelado tridimensional de flujo para ver cómo se extienden los contaminantes o para ver cómo fluye el acuífero, o por ejemplo para simular bombeos con pozos, a ver qué pasa con el acuífero. Y también sistemas como la representación de pozos, por ejemplo, para hacer secciones estratigráficas, pero en pequeño, ¿no? O sea, no estas cosas petroleras como Petrel o estas cosas de Halliburton, Drillworks, que son cosas más complejas, ¿no? Existen también, así como existe Petrel, también existen herramientas como Geodin, que es de Furgo, que sirve para poner los pozos de agua, hacer secciones y todo lo que conocemos en ese lado de estratigrafía, ¿no? Una pequeña estratigrafía allí, ¿no? Y el tema de gestión de proyectos, que está en amarillo, es también importante porque eso no nos lo dicen en la universidad, pero esa ha sido mi experiencia hasta ahora, que a nosotros nos toca, por ejemplo, hacer ofertas, elaborar una oferta, estimar las posiciones que se van a hacer en ese contrato. Aquí yo necesito tantas horas del ingeniero, tantas horas de la técnica, tantas muestras de laboratorio, voy a hacer estos análisis. O sea, la gestión de proyectos quiere decir que ustedes tienen que planificar todo lo que necesitan
cuándo lo van a hacer, el plan de tiempo, las horas, quién te va a perforar, quién va a perforar el pozo, quién va a tomar las muestras, quién va a hacer la cartografía o la medición, por ejemplo, de la georreferenciación de los pozos. Todo eso tiene que ser planificado y hay que hacerle un seguimiento, hay que hacer un control de costos, de gastos, ¿no? Bueno, tengo que pagarle acá a la gente que hizo el pozo, tengo que pagarle acá al laboratorio, tengo que pagarle a la persona que va a hacer los mapas y todos los costos que están envueltos en el proyecto, ¿no? Al final yo hago también todas estas cuentas, emito todas las facturas, entonces, por ejemplo, mi empresa, a veces tenemos el apoyo de una persona de administración que se encarga de eso, a veces no, a veces nos toca hacerlo a nosotros. Entonces, fíjense que no es solamente saber de esta parte teórica acá, ¿no? De la materia, hidrogeología, de la rama de hidrogeología, sino que también vienen un montón de elementos más allí, aparte del componente humano, ¿no? Que tiene que ver con cómo ustedes se relacionan con las personas de la comunidad donde van a ir a hacer el trabajo, que tienen que pedir permiso para meterse por el potrero, porque allá en el monte es donde está el pozo, ¿no? Hay mucho en la profesión y eso es chévere. A mí me gusta, por lo menos. Entonces, estas son las posibles ramas que hay dentro de la hidrogeología regional, cuando nos encargamos, por ejemplo, de la administración de toda una cuenca, específicamente el trabajo con aguas subterráneas, la parte de hidrogeoquímica, si se quieren especializar en eso. Todo esto, la mayoría de todas estas cosas son posgrados. La parte de hidrogeología isotópica, que creo que hay una presentación esta semana sobre ese tema, la parte de hidrogeotermia, paleohidrogeología, que lo va a dar la compañera Beatriz, creo yo que es mañana, aplicada en petróleo, y la parte de geohidráulica, tiene que ver también con todo el tema del flujo, cómo fluye el agua, las propiedades del agua, cómo afectan el flujo del agua en las rocas, ¿no? Bueno, la hidrogeología general es en sí la hidrogeología teórica de la que parte todo esto, ¿no? Son los desarrollos que ocurren en el contenido que les comenté sobre la materia. Entonces, ya para cerrar, me gustaría que alguien leyera esto que no fuese yo, que alguien ponga el micrófono y lo lea sin que no sea yo. Es más, yo voy a apagar el micrófono. ¿Cómo? Ah, no puedo. La voluntaria, el voluntario para leer, lo escuchamos. Se quedaron dormidas. A ver, si no escojo yo, creo yo. No, no puedo. Es que no veo aquí todas las personas que están. Pero me escuchan. Sí, escuchamos. Yo voy a leer. Gabriel Muy Wilkins, bien. aquí presente. Em, Nunca consideres tus estudios como una obligación, sino como la privilegiada oportunidad de desarrollar una intelectualidad crítica, liberadora, para tu realización personal y para el provecho de la colectividad que será receptora de tu trabajo en el futuro. Gracias, Gabriel. Y es Gracias a así, usted. estimadas personas participantes que escuchan. Es así, el ejercicio de la profesión que ustedes hacen va a tocar la vida de personas, también de seres vivientes, de animales, de plantas, y al final pues un poquito del planeta Tierra, ¿no? Y quienes tengan hijas o hijos o quieran tener, también deben pensar qué rol están jugando y qué cosa le están dejando a las generaciones que vienen luego, sobre todo cuando estamos manejando el agua. Que creo que es una reflexión importante, ¿no? La gente, yo siempre escucho a la gente con sus hijas, que sus hijos, que les aman y no sé qué. Y yo pregunto cómo nos comportamos con relación a las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué les vamos a dejar y qué podemos hacer? Y pienso que la gente que está en ingeniería geológica en este aspecto puede jugar un papel muy importante. Y yo lo he visto personalmente en mi trabajo y en el trabajo de otras personas también. He visto cómo las decisiones pueden ser muy buenas y pueden ser también muy malas y pueden causar hasta desgracias inclusive, ¿no?
Entonces, por eso les digo eso, que no vean en el estudio como una obligación, como una tortura, como que tengo que graduarme, pero ¿por qué me tengo que graduar? Voy a graduar de ingeniería porque qué chévere, que suena, que estoy graduada en ingeniería, sino que ejercer con responsabilidad y que siempre a donde ustedes vayan, cuando ustedes se vayan, digan que ustedes han dejado una cosa chévere y que les recuerden con respeto por haber dejado la huella que dejaron. Bueno, eso era lo que les iba a contar hoy. Espero les haya gustado. Llegué casi que un poquito a la raya de la hora y escucho los comentarios y las preguntas y no vamos a hacer ecuaciones acá, por favor, no vamos a hacer eh, ecuaciones diferenciales o algo así. Muchísimas gracias por su presentación. Excelente, Magíster Contreras. Ahora daremos inicio al ciclo de preguntas. Invitamos a los presentes a solicitar la palabra si lo desean activando los micrófonos o pueden también escribir en el chat. Ok. No, no me di cuenta que se cortó. Es que el chat yo no lo podía ver al momento en que estaba hablando. Ok, entonces, bueno, estoy viendo acá en el chat. No, yo no sé, no veo acá si alzan la mano para las preguntas. Pero bueno, en general. Aún no han hecho preguntas. Raquel dice gracias por todos los ejemplos de la importancia de la hidrogeología y por esa reflexión final tan relevante. Sí. Y bueno, yo no sé quiénes están aquí que estudian, si estudian en la Universidad Central y todavía están como a tiempo de ver la materia. Yo no sé si allá están dando la materia de hidrogeología, pero pueden hablar con el profesor Ricardo. Yo incluso le había comentado que yo podría dar la materia si es posible por estos medios, porque ahora que contamos con esto, se puede dar la clase por esta vía. Si están en la Universidad Central, de repente podrían hablar eso, ¿no? Gracias, colega. Jairilis. Exacto, Víctor. Sí, bueno, también hay cursos en el CIDIAT, en Mérida. En Mérida también pueden estar pendientes a ver en qué momento dan los cursos y allá dan cursos muy buenos. Acá dice José, excelente presentación. ¿Crees que puedas hacernos un especial comentario para el reto que tiene la hidrogeología en estos tiempos y retos que tiene la sostenibilidad ambiental? Precisamente por el tema de que la mayor cantidad de agua, bueno, que el grueso de la cantidad de agua potable disponible está en los acuíferos. La hidrogeología juega un papel importante, sobre todo en la protección del recurso. Y en el caso de Venezuela, que tenemos el acuífero de la Mesa de Guanipa en la región de Faja, es decir, en el sur de Guárico, Anzoátegui y en parte de Monagas también, ahí hay un acuífero muy importante que tiene enormes reservas. Y ese acuífero hay que protegerlo tanto de la industria petrolera nuestra como las empresas transnacionales que operan encima de ese acuífero y también de intereses extranjeros que pudieran tener como la idea de necesitar esa agua que está allí. Y esas son cosas que son importantes. Sí, bueno, en el sentido de sustentabilidad, es importante que la planificación de las ciudades esté involucrada la parte de la hidrogeología. Ana Vilches, saludo, la materia de hidrogeología la están dando para ingeniería y geoquímica.
Ok, entonces están dando la materia. Hidrogeoquímica, contaminación y vulnerabilidad al temario. Ok, gracias Ana. Muy bien. Gabriel dice que en la UCB dictan hidrogeología a través del ICT. Con la profesora Laura Torres, ok. En la escuela todavía no. Ok, en geología están dando gestión de proyectos. Gestión de proyectos es muy importante. Bueno, y geología ambiental también. Bueno, yo creo que las personas que están empezando, sobre todo en la universidad, yo creo que tienen que montarse con el tema de la revisión del pensum académico de la carrera. Por lo menos en el caso de la ULA y en el caso de la central, que esos pensum todavía están como anclados a un atraso, ¿no? Bueno, porque esas cosas son muy lentas, esos procesos burocráticos de aprobación, de modificación de los pensum, eso está en detrimento del estudiantado, porque la gente hoy en día con la digitalización y con toda esta tecnología, hay materias de la universidad que ya no tiene sentido que las vean. Entonces, ahí es importante que el movimiento estudiantil también se active con ese tema. Bueno, yo creo que ya... Excelente. sí, Francisco. Creo que Sí, ya con esto... Ajá. en la mayoría de las, lo que escriben por el chat son muchas como agradecimientos por su presentación, de verdad muy buena. Vamos a proyectar acá. Ya estamos en la fase de despedida. De verdad, muy admirable su trabajo. Magíster Contreras, en nombre del capítulo de la APG de Jóvenes Profesionales de Venezuela y la comunidad geocientífica de la región, le agradecemos por dedicarnos su tiempo, disposición y por compartirnos su conocimiento. ¿Me pueden decir Proyectamos, José? José ok, está bien. ok, proyectamos su merecido reconocimiento por su invaluable labor en este ciclo de conferencias de hidrogeología, en nombre del capítulo de la APG Young Professional Venezuela. Muy valioso de verdad su aporte. Muchísimas gracias. Creo que todos quedamos muy satisfechos con el alcance de su presentación, superó mucho las expectativas. Gracias también nuevamente a todos los asistentes, a nuestros líderes estudiantiles quienes nos apoyan. Así como también queremos agradecer al capítulo estudiantil de la APG, Sociedad Geofísica y Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Simón Bolívar por el apoyo de la plataforma. Sí, muchas gracias a las personas que asistieron por la modalidad que tenemos ahora. Bueno, por una parte es buenísimo que se puedan hacer los eventos así desde todas las distancias. No es fácil tampoco ¿cómo se llama? Este método de la videoconferencia es un poco agotador para algunas personas y bueno, el esfuerzo pues también yo lo agradezco, ¿no? Por el tiempo que compartimos acá. Exacto, Bueno, y también gracias al esfuerzo que hicieron Gabriel, Daniel, Yoli, que es importantísimo pues que haya alguien que se dedique a organizar las cosas para el resto de la colectividad estudiantil y profesional. Espero que sigan adelante y estoy a la orden para futuros eventos, para lo que se les ocurra que yo pueda hacer. Estoy a la orden. Hola Crisanto. muchísimas gracias. Abrazo, hermano. Con gusto, Un gusto Gabriel. saber. Abrazo. Sí, estamos en la Simón Bolívar y en la maestría de hidráulica en la central. Severísimo, gracias
Gracias de verdad, gracias a todos los presentes. Los esperamos en la próxima ponencia. Esta tarde a las 6 de la tarde, hora Venezuela, contaremos con la ponencia del doctor Ramón Montero en el área de bioquímica. Que pasen feliz día. Nos vemos en la tarde. Gracias.